Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de Física 2. Vamos a seguir con ondas. Ya hicimos una pequeña introducción a ondas en la clase anterior. Esta es una clase grabada eh, fuera del horario porque la grabación de la primera parte no anduvo. Así que bueno, en esta grabación vamos a ver la primera parte, perdón, de la clase eh, de hoy, 18 de octubre. Bueno, aquí vemos a un guitarrista muy conocido llamado John Williams tocando la guitarra, y vamos a hablar, entre otras cosas, de las ondas que se dan en la cuerda de los instrumentos de cuerda. Entonces vamos a ver cómo es que genios como él consiguen hacer sonar también una guitarra. Bueno, repasemos la ecuación de onda para una cantidad Y, que es a la vez función de la dirección a lo largo de la cual se propaga esta onda y del tiempo, que hace cambiar la forma justamente de I de t. Es como habíamos visto, tiene la derivada segunda de Y respecto al tiempo dos veces, también la derivada segunda respecto a la posición dos veces, y acompañando la derivada temporal, un término, un factor, que es 1 sobre b cuadrado, donde b es la velocidad de propagación de la onda. Para el caso de una cuerda inextensible, sometida a una tensión T y una densidad mu de masa, habíamos visto que B era la raíz cuadrada de T sobre mu. Perdón, la solución de esta ecuación es cualquier función I, f de x y de t, tal que la forma en la que se relacionan x y t es la siguiente. X va a venir acompañada, va a venir sumada va a tener más o menos b de t. Entonces cualquier función de x más menos bt va a ser solución de la ecuación de onda que vemos arriba. Como es lineal, una combinación lineal de soluciones también va a ser una solución. Entonces, en particular, una función de x más bt y la misma función con x menos bt van a ser soluciones ambas de la ecuación de onda aquí arriba. Una ecuación de onda unidimensional para una cantidad unidimensional, y es un escalar, y x es la única dirección a lo largo de la cual se propaga la onda. Vamos a ver en una manera simple, con el seno de omega t multiplicado por una amplitud a, cuáles son las principales características de una onda. No se trata de una onda viajera, sino simplemente de cómo cambia, cómo oscila una determinada cantidad en el tiempo con una frecuencia angular omega. Y vamos a ver cómo varía el periodo o la longitud de onda, como le dicen aquí, la fase de la onda y la amplitud. Entonces, si movemos la amplitud, vamos a ver que las oscilaciones se hacen más amplias o menos amplias, la longitud de onda o el periodo acortan o alargan el periodo de tiempo al cabo del cual se reproduce la forma, y la fase lo que hace es correr en el eje del argumento la forma de la onda. Bueno, vamos a ver estas propiedades más en detalle más adelante. Bueno, ¿y qué ocurre cuando sumamos dos soluciones de la ecuación de onda que son idénticas, salvo en sus argumentos? Una que tenga seno de kx más omega t, con lo cual la onda se propaga en la dirección opuesta a la de crecimiento de las coordenadas x, y kx menos omega t, en cuyo caso la solución se propaga en la dirección creciente de x.
si ambas tienen la misma amplitud, la suma nos va a dar algo como esto, en donde las crestas y los valles no se desplazan de la misma manera que las soluciones individuales F- y F+. F+ es con el más y F- es con el menos, para que se puedan ubicar. La suma tiene algo como esto, en donde una cresta, por ejemplo, el punto de una cresta oscila con una frecuencia omega, y hay otros puntos que directamente no cambian en su posición Y, sino que se mantienen sobre el eje Y igual a 0. Entonces vamos a ver cómo surgen, qué propiedades tienen estas ondas, llamadas, por otra parte, y aprovecho ahora el momento para decirlo, estacionarias. Si sumamos F+ más F-, entonces tenemos la suma sacando factor común a la amplitud, que es la misma, de estos dos senos, seno de kx más omega t por un lado, que se expresa como seno de kx coseno de omega t más coseno de kx seno de omega t, y ese seno de kx más omega t está sumado a seno de kx menos omega t, y este segundo término se expresa de la siguiente manera: seno de kx coseno de omega t menos coseno de kx seno de omega t. Esto es por el seno de una resta y esto es por el seno de una suma. Fíjense que estos dos términos se anulan mutuamente, ya que uno se suma y el otro se resta, y estos dos términos se suman dando dos veces el mismo término, por lo cual la suma de F+ y F-, que es también una solución, consiste en un factor que es 2a con dos factores más, seno de kx por un lado y coseno de omega t por el otro. Entonces, en la suma logramos separar en la solución de onda estacionaria una componente variable en el espacio y otra componente variable en el tiempo. De manera que lo que varía en el espacio y los lugares espaciales en donde este término, en donde este factor se hace cero, van a hacer que toda la solución sea cero. Y eso explica la presencia de estos puntos en donde Y vale cero. Por otro lado, la parte temporal va a contribuir para cada X a la oscilación de los valores de la onda estacionaria con una frecuencia que viene dado por omega, una frecuencia angular omega. Recordemos que omega se expresa en unidades de radianes por segundo. Los nodos son estos lugares en donde la onda siempre es cero, la onda estacionaria siempre es cero. ¿Dónde están ubicados a lo largo del eje X? Bueno, para encontrar esas posiciones hay que hacer seno de k por x igual a 0 y tratar de despejar cuánto vale x. Suponemos que esos x son contables, por lo tanto le damos un subíndice n, para n que es un natural. Entonces, si seno de k por x sub n es igual a 0, esto equivale a decir que k por xn es igual a n, donde n es un natural o 0, por pi. Y bueno, y es verdad, porque el seno se hace nulo en valores de ángulos tales como 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Entonces, una forma de representar los ángulos para los cuales seno de kx es 0 es poner kx como npi. Entonces, sabiendo que k es igual a 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda, para la parte espacial, podemos despejar x sub n, y estos valores son valores múltiplos, con n de 0 hasta infinito, de media longitud de onda. Entonces, por cada media longitud de onda hay un nodo. Y esto lo podemos ver muy bien, la longitud de onda, entonces, es esta distancia, y cada mitad de esa distancia tenemos un nodo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí.
Esos puntos están fijos, están en valores de x fijos que no dependen del tiempo. Y las ondas estacionarias sobrevienen cuando resolvemos la ecuación de onda con condiciones de contorno determinadas. Entonces, hemos visto que en el caso de una cuerda vibrante, que la presencia de una condición de contorno, tanto fija como libre, generaba reflexión de ondas. ¿Se acuerdan? Bueno, si entonces tenemos reflexión de ondas, la interacción con la onda que se acerca, por ejemplo, hacia la pared, va a generar ondas estacionarias. Entonces, vamos a tratar de proponer soluciones de onda estacionaria para un problema en donde resolvamos la ecuación de onda, considerando que en los extremos de esta cuerda tenemos determinadas condiciones de contorno. No vamos a preguntarnos cómo se genera la onda, simplemente vamos a imaginar que esa onda ya existe, que tiene una forma similar a la forma de la onda estacionaria que acabamos de ver, y vamos a ver de qué manera, cuáles son las soluciones que me obligan a tener las condiciones de contorno una vez impuestas. Entonces imaginemos la cuerda vibrante considerada en la clase anterior, con pequeños apartamentos que se miden a lo largo del eje Y. El eje X indica la dirección del desplazamiento de las ondas, del avance de las ondas, y la cuerda tiene un largo de aproximadamente L, y se extiende a lo largo del eje X en una cantidad similar, ya que el apartamento se considera infinitesimal, o muy pequeño. Entonces, en este caso vamos a resolver la ecuación de onda con dos condiciones de contorno. Una condición de contorno que dice que no hay desplazamiento en uno de los extremos, en el extremo de x igual a 0 de la cuerda, y una segunda condición de contorno que dice que no hay desplazamiento vertical en el otro extremo de la cuerda, es decir, en la posición x igual a L. Como esto se mantiene para todo tiempo, y de 0t va a ser 0, e y de lt va a ser 0. Estas condiciones van a hacer que la solución estacionaria tenga nodos en lugares bien específicos. Y van a dar lugar a muchas soluciones. Tomemos una solución en particular que escribimos como, que indicaremos con la letra n, donde n va a ser un número, va a ser 0, va a ser un número natural. Tal que vamos a tener una amplitud propia de esta solución, a sub n, otro n va a tener otra amplitud, seno de k sub n, es decir, va a tener su propia, la solución va a tener su propio número de ondas, por x, por el coseno de omega sub n también por t. Recordemos que por la ecuación de dispersión, omega sub n sobre k sub n debe ser igual a la velocidad de fase, que es siempre la misma, igual a la raíz cuadrada de t sobre mu. Con esta forma que hemos elegido de solución, la condición 1 se satisface automáticamente, pues colocando x igual a 0, el seno de cualquier cosa, el seno de 0, cualquier cosa que le multipliquemos a 0 da 0 como resultado. Entonces el seno de 0 da 0 indefectiblemente, y toda la solución se hace 0 en x igual a 0. Por lo tanto, ya está incluida dentro del modelo de solución que proponemos. Falta entonces aplicar la condición 2, que dice básicamente que el seno de k sub n para x igual a L, el de k sub n por x para x igual a L, es igual a 0. Eso nos dice que para n natural, k sub n por L tiene que ser igual a npi. Si el caso de
n igual a 0, diría que k es igual a 0, lo cual nos diría que tenemos una solución trivial, así que vamos a tomar n mayor que, igual o mayor que 1. Y por lo tanto, kn por L, para n distintos de 0 y mayores que 0, da n por pi. Entonces k sub n es n pi sobre L, y por lo tanto lambda sub n, el lambda de la enésima solución, es 2L sobre n. Entonces fíjense cómo, gracias a partir de distintos valores de n, tenemos distintas formas de oscilación de la cuerda, que tiene extremos fijos. Los extremos están indicados con los puntos negros. Entonces, si tomamos n igual a 1, entonces vamos a tener que la longitud de onda es 2 veces el largo de la cuerda. Y aquí podemos ver cómo vemos la mitad de la longitud de onda para n igual a 1. Para n igual a 2, lo que tenemos es que la longitud de onda es igual a L, por lo tanto, en un largo L entra una longitud de onda. En el caso que vemos aquí abajo, tenemos que la longitud de onda habíamos dicho acá, la longitud de onda es 2L sobre 3. Entonces, en un largo tenemos 13 oscilaciones, digamos, con 2 nodos. Y así sucesivamente, aumentando n en una cantidad, en una unidad, vamos teniendo estas otras soluciones. N igual a 4, n igual a 5 y n igual a 6. Fíjense que la velocidad, por así decirlo, a la cual oscila cada una de las soluciones va aumentando con n también. Y esto es debido al hecho de que omega sobre k debe ser siempre la misma cantidad. Entonces, si k aumenta, como vimos, si k aumenta con n, por lo tanto, omega va a siendo omega también tiene que aumentar con n. Entonces, por esa razón, la frecuencia a la cual oscila cada solución va aumentando con el número n. Acá vemos un resumen de lo que vimos. Para n igual a 1, en un problema fijo, tenemos el modo fundamental o primer armónico. La longitud de onda es 2 veces el largo de la cuerda. El segundo armónico para n igual a 2 tiene una longitud de onda igual a la longitud de la cuerda. En la longitud completa de la cuerda entra toda una longitud de onda. En el caso del tercer armónico, la longitud de onda es 2/3 la longitud de la cuerda. N igual a 4 tiene un lambda, que es una longitud de onda que es media distancia de la cuerda, etc. Todas estas soluciones con n a partir de 1 hasta infinito son válidas. Por lo tanto, la solución total va a ser la suma de las soluciones para cada valor de n. Entonces, la solución total al problema va a ser y de x de t, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la amplitud de cada una por seno de knx coseno omega nx. Sería también una combinación lineal de seno de knx por coseno de omega nx, donde las constantes son las amplitudes. Estas amplitudes, como ven, no las hemos determinado
y se van a determinar una vez que les impongamos las condiciones de contorno. Mientras tanto, la relación entre Kn y omega n es como sigue, está relacionada a través de la ecuación de dispersión, y en este caso omega n es raíz de T sobre mu por n pi sobre L, que es el valor de K sub n. De ahí vemos que a medida que aumenta n, aumenta omega n, y con eso aumenta la velocidad a la cual oscila la solución de n creciente. ¿Cómo funciona entonces un instrumento de cuerda? Bueno, es una cuerda que se hace vibrar con dos extremos fijos. Un extremo fijo está en el puente de la guitarra y el otro extremo fijo está en el lugar en donde el ejecutante apoya el dedo. Y de esa manera se van obteniendo distintos valores de la frecuencia fundamental en la vibración, modificando el L, ya que los dedos van moviéndose a lo largo de los trastes, acortando o alargando la longitud de la cuerda entre los dos puntos fijos. El movimiento de la cuerda se hace tensando la cuerda, extendiéndola y soltándola, y así se activa una determinada solución para la ecuación de ondas en el caso estacionario. Hay otras condiciones de contorno, una de ellas es el extremo libre, que también vimos en la clase anterior. Entonces, ahí la derivada de la forma de la cuerda en el extremo L, x igual a L, está que la derivada de y respecto a x en ese punto es 0. Es decir, siempre termina esa curva teniendo una tangente en x igual a L que es paralela al eje x. Entonces la condición 1, en el caso fijo libre, va a ser el extremo fijo que ya vimos y que se cumplía automáticamente para el tipo de solución que habíamos propuesto. Y lo que va a faltar ahora es aplicar la condición 2. La condición 1 entonces se satisface de la misma manera que antes. Y la condición 2 pide que la derivada respecto de x en el punto x igual a L para todo tiempo sea 0. Si derivamos la solución enésima y la evaluamos en x igual a L, tenemos esto. Después pueden hacer la cuenta, pero básicamente es la derivada del seno, aparece el coseno y luego la derivada de lo que está dentro del coseno, por lo cual aparece el K sub n. Y va a ser 0 si K sub n por L es un ángulo cuyo coseno da 0. Como sabemos, el coseno se hace 0 cuando el ángulo en cuestión vale pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, cualquier múltiplo impar de pi sobre 2. Entonces, K sub n por L tiene que valer, para que esto valga 0, múltiplos impares de pi sobre 2. Esto es una representación de un número impar con n igual a 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, los números de onda válidos van a ser número impar de pi sobre 2 dividido n. Entonces, para valores de n igual a 0, igual a 1, igual a 2, 3 y 4, vamos a tener una longitud de onda inicial de 4L. Fíjense que en este extremo va a estar siempre fijo, y en el otro extremo siempre va a haber una derivada nula. Entonces, en este caso vamos a tener un cuarto de onda, es decir, esto va a llevar hasta la cresta, luego hacia un nodo, luego un valle, hasta nuevamente llegar a otro nodo. Entonces, de ahí que en un largo L entre un cuarto de longitud de onda, y así sucesivamente. En el caso de la longitud de onda, en el caso de n igual a 1, vamos a tener 4L sobre 3, es decir que en una distancia L van a entrar
3 longitudes de onda sobre 4, 3/4 de longitud de onda, por eso se llaman ondas 3/4, y de esa misma manera 5/4, 7/4 y 9/4, etc. Luego, ya determinados K sub n, para cada uno de esos casos, omega sub n también van a quedar determinados, de manera que cuanto más grande n, mayor va a ser la frecuencia. La suma total de todas las soluciones va a dar la solución general, y vamos a necesitar nuevamente determinar cada uno de los A sub n para tener la solución definitiva. Eso se hace a partir de las condiciones de contorno, iniciales, perdón. Bueno, ahora los dejo y en la segunda parte vamos a ver ondas sonoras.